Bienvenidos a EXE, una exposición de textos de la Sagrada Escritura con Gerson Guillén. En esta oportunidad, queremos compartir con ustedes una exposición verbal, muy importante de un texto de la Sagrada Escritura. Así que le invitamos para que le preste atención a esta exposición que le compartimos a continuación. Con ustedes, Gerson Guillén. Y quiero en esta oportunidad compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el uso y la interpretación que se le da a la Biblia y a sus grandes temas en el mundo actualmente. Compartiré con ustedes sobre la manera como las distintas organizaciones religiosas de la actualidad usan e interpretan la Biblia. Y hablaremos sobre la necesidad que hay en el día de hoy de usar la Biblia y de interpretarla de la manera correcta. Hablaremos también sobre la necesidad que hay en el día de hoy de volver a tratar los grandes temas de la Biblia y de exponer todo lo que en la Biblia está escrito sobre los temas más importantes que contiene la palabra de Dios. Compartiremos también con ustedes la necesidad que hay en el día de hoy de usar la Biblia correctamente, de interpretar la Biblia correctamente y de aplicar la Biblia a nuestra vida diaria de la manera correcta. Así que, antes que todo, quiero comenzar esta exposición afirmando que nosotros creemos que tenemos que usar la Biblia en el día de hoy en nuestra vida diaria. Y si nosotros nos preguntamos, bueno, ¿por qué creemos que tenemos que usar la Biblia en el día de hoy en nuestra vida diaria? Porque creemos que la Biblia es la palabra de Dios y porque creemos que existe la necesidad en el día de hoy de usar la Biblia. Nosotros creemos seriamente que la Biblia es la única y la última revelación escrita de Dios para la humanidad. Es decir, que todas nuestras creencias se basan en lo que la Biblia dice acerca de todos los temas de la vida. Es decir, estamos de acuerdo con todo lo que en la Biblia está escrito acerca de Dios, del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, de la Iglesia, del mundo, de nosotros mismos y, en fin, de todos los temas y doctrinas que contiene la Biblia. ¿Por qué creemos en la Biblia? Creemos en la Biblia porque Dios nos dio la fe para creer en su palabra. Si Dios no nos hubiera dado la fe para creer en su palabra, nosotros jamás habríamos creído en la Biblia como palabra de Dios. Además, creemos en la Biblia porque ella nos muestra la verdad de Dios y de su existencia. Nos muestra la verdad acerca de nuestro mundo y la verdad acerca de nosotros mismos. La Biblia nos ayuda a entender correctamente en el mundo en el que vivimos. Y nos ayuda a entender correctamente el mundo en el que vivimos y nos muestra el camino a la salvación, a la vida eterna, que es Cristo Jesús. Y nos ofrece cosas de muchísimo valor, cosas invaluables que ninguna cantidad de dinero jamás podría comprar. Creemos que los que no creen en la Biblia como palabra de Dios y que aún han dicho cosas contra ella están en todo su derecho de hacerlo y de tomar esa posición. Pero pensamos que esas personas pueden estar dominados por algún demonio, o por su incredulidad, o por sus prejuicios ideológicos o suposiciones personales. Y pensamos que también pueden estar dominados por un razonamiento que está basado más que todo en la ignorancia y no fundamentado en el estudio y la investigación profunda y objetiva de los hechos históricos. Creemos que esas personas toman esa posición porque vivimos en un tiempo y una sociedad en la que predominan maneras de pensar e ideologías que son contrarias a los principios bíblicos que están escritos en la palabra de Dios. El humanismo, por ejemplo, es una idea de pensamiento que tiene como propósito hacerle creer a todo el mundo que no es necesario tener una comunión íntima con Dios, tal cual como nos lo enseña la Biblia. Los humanistas pretenden hacernos creer que podemos tener nuestras creencias en Dios, pero que lo humano tiene que estar por encima de nuestras creencias. Es decir, que en el humanismo, el centro de todo es el hombre y no Dios ni su palabra. En el humanismo, el hombre es quien establece lo que es correcto y lo que le conviene. Y enseñan que mientras más humanistas seamos, más se corregirá todo lo que no está bien en todas las áreas de nuestra vida y del mundo.
Pero nosotros creemos que lo que no está bien es esa manera de pensar. Creemos que para corregir moralmente a nuestro mundo no necesitamos un humanismo secular, sino vivir el cristianismo verdaderamente bíblico. Tenemos que usar la Biblia y aplicarla a nuestra vida diaria de la manera correcta. Los seres humanos necesitamos entender que no somos nosotros los que establecemos lo que es correcto, sino que es Dios, quien ya ha establecido lo que es correcto en su palabra, la Biblia, desde hace siglos. Pero cuando el hombre es quien establece lo que es correcto, como sucede en el día de hoy, se deja de lado la palabra de Dios y se constituyen leyes inventadas por hombres que están literalmente en tinieblas, trayendo terribles consecuencias sobre la sociedad. Esto genera el caos y la confusión. Genera las injusticias, las malas prácticas y costumbres en las personas. Esto daña a la iglesia y a la familia, daña el gobierno y la autoridad. Daña el sistema político, daña el sistema económico, financiero, moral, religioso y espiritual de una nación. Daña una sociedad en todas sus áreas, daña a la tierra y a las personas. Cuando una sociedad ignora y desprecia los mandamientos de Dios que están escritos en la Biblia, no se construye, sino que al contrario, se autodestruye. Por esta razón es que en el día de hoy es más que urgente que usemos la Biblia, que la interpretemos correctamente, que la comuniquemos correctamente y que la apliquemos en nuestra vida diaria de la manera correcta. Y por supuesto, no podemos dejar de tratar los grandes temas que contiene la palabra de Dios. Los temas importantes no tienen que dejarse de lado, sino que deben de ser profundizados. Creemos que no tenemos que dejar de tratar los temas más importantes o controversiales por el simple hecho de que estos temas nos resulten fastidiosos o porque nos dividen unos de otros. Nosotros no tenemos que dejar de tratar el problema por el hecho de que hasta ahora no hemos podido resolver ese problema. Porque el hecho de que nosotros no hemos podido resolver el problema, eso no significa necesariamente que ese problema nunca se va a solucionar. No olvidemos que Dios resolverá todo problema y que en Dios todo problema tiene solución. Pero no podemos dejar de tratar los grandes temas de la Biblia, ni tratar de disimular las grandes implicaciones y aplicaciones que estos temas importantes tienen en nuestras vidas. Si los dejamos de lado y nos olvidamos de ellos, estaríamos tomando la misma actitud que la mayoría de las personas dentro y fuera del cristianismo evangélico han tomado, para no tener que padecer el rechazo por parte de gente que ellos consideran importantes para sus vidas y ministerios. Estaríamos yendo por el mismo camino ancho por el que la mayoría de la gente del mundo religioso de hoy ha decidido ir. Si tomamos esa actitud, estaríamos literalmente montándonos en el tren de la vida de modernidad, que lo que promueve es el placer, la unidad al pecado y la satisfacción de los deseos pecaminosos al máximo, lo cual estaría apartándonos de la verdadera comunión íntima con el Señor. Qué bueno sería que nosotros exaltemos la historia bíblica. Es una realidad y ya no podemos negarla. Los hechos históricos que están registrados en la Biblia chocan y seguirán chocando contra la modernidad tecnológica de los días que vivimos y la de los días que vendrán. Uno de los propósitos de mayor impiedad de los que promueven la vida de modernidad es que de alguna manera se borre de nuestra memoria los hechos históricos que están registrados en la Biblia y que Dios ha usado para impactar y transformar nuestras vidas. Y estos hechos históricos están inseparablemente unidos a los más grandes e importantes temas de la palabra de Dios. Y si borramos de nuestra mente y de nuestra memoria esos hechos históricos y temas importantes que cambiaron nuestras vidas, estaríamos negando y dejando de lado la fe que tuvimos en algún momento en el pasado cuando creímos esos hechos históricos del Evangelio y los temas importantes de la palabra de Dios. No debemos dejar de usar la Biblia. No tenemos que dejar de leer y estudiar la Biblia. No tenemos que dejar de interpretar la Biblia correctamente. No debemos dejar de comunicar y de vivir la Biblia en nuestras vidas. Y no debemos dejar de tratar los temas importantes que contiene la palabra de Dios. Y uno de esos temas importantes es, sin duda, la interpretación de la Biblia.
Si nosotros nos preguntamos, bueno, ¿por qué hoy día existen tantas religiones y denominaciones cristianas que profesan creer y aceptar toda la Biblia, pero estas no se unen en un solo punto de vista, sino que tienen diferencias radicales unas de otras? ¿Por qué? La respuesta es porque no todos interpretan la Biblia de la misma manera y porque la mayoría ignoran que la interpretación de la Biblia es uno de los grandes temas que contiene la palabra de Dios. Es decir, la misma Biblia habla sobre la correcta interpretación de las palabras de Dios, pero parece que la mayoría de los grupos religiosos de la actualidad han decidido ignorar voluntariamente esta realidad. Hoy día muchos falsos maestros engañan a muchas personas haciéndoles creer que Dios les ha dado a ellos poder sobrenatural para hacer milagros, para hablar repentinamente en diferentes idiomas sin haberlos estudiado, para expulsar o reprender demonios de las personas, para sanar enfermedades, repartir la unción y los dones a los creyentes o imponer las manos sobre personas para consagrarlas al servicio a Dios. Pero todas esas prácticas vienen como resultado de una perversa malinterpretación de los diferentes temas y doctrinas de la Sagrada Escritura. Algunos falsos maestros y estos movimientos afirman que lo que ellos hacen y dicen en sus actividades se basa en la Biblia. Pero la verdad es que lo que ellos dicen y hacen en sus cultos, en sus reuniones, en sus actividades, es resultado de una interpretación errónea de los distintos temas y doctrinas que la Biblia contiene. Otros falsos maestros afirman que los creyentes no tenemos que estudiar la Biblia porque es el Espíritu Santo quien le enseña a cada creyente las cosas de Dios en sus mentes. De modo que, según enseñan ellos, no tenemos que recurrir a la escritura, al texto escrito. Y otros dicen que la interpretación correcta de los pasajes y doctrinas de la Biblia, Dios se lo revela solo a unos pocos ministros que han sido llamados y ungidos. Pero la verdad es que esas afirmaciones y puntos de vista, aunque tengan un matiz bíblico y cristiano, están muy equivocados, porque no es lo que la Biblia enseña. Viene de la Biblia, pero de una Biblia mal interpretada. Surgen como consecuencia de una malinterpretación de la Biblia. Dios le entregó su palabra escrita a toda la humanidad, no a unos pocos favoritos. Dios le dio su palabra escrita a los creyentes, o mejor dicho, a todo creyente de cualquier época de la historia y de cualquier nacionalidad del mundo. Y existen normas, leyes, formas y métodos para todo en la vida, inclusive para interpretar la palabra de Dios. Y aunque es cierto que en estos tiempos existen varios métodos que son usados por muchos para interpretar la Biblia, hay una pregunta muy importante que nosotros necesitamos considerar en medio de todo esto, y esa pregunta es la siguiente. ¿Los hombres de Dios de la antigüedad interpretaban las Escrituras de ese modo? ¿Los apóstoles y profetas de Dios interpretaban la palabra de Dios de esa manera? La respuesta a esta pregunta la encontramos al examinar la Escritura. Y después de que nosotros hayamos examinado la Escritura para ver cómo los santos hombres de Dios de la antigüedad interpretaban las palabras de Dios, tendremos la base y la forma correcta tanto para entender la palabra de Dios como también para poder medir los distintos métodos de interpretación bíblica que usan los diferentes grupos religiosos de la actualidad. Al examinar la Escritura para ver cómo los personajes bíblicos interpretaban las palabras de Dios, nosotros conocemos y comprobamos dos cosas muy importantes. Y esas dos cosas son las siguientes. La primera cosa que conocemos y comprobamos es la forma correcta de interpretar la palabra de Dios. Porque si hubo personas que entendieron correctamente la palabra de Dios, esas personas fueron los santos hombres de Dios de la antigüedad. Es decir, los personajes bíblicos que entendieron de una forma correcta las promesas de Dios. Y la segunda cosa que conocemos y comprobamos es cuál de los distintos grupos religiosos de hoy están entendiendo y comunicando correctamente la Biblia, y cuál de estos grupos están entendiendo, usando y comunicando de una forma incorrecta o errónea la palabra de Dios. De modo que es necesario que nosotros nos preguntemos, ¿cómo interpretaban las Escrituras los hombres de Dios de la antigüedad? ¿Cómo interpretaba la palabra de Dios el apóstol Pablo?
¿Cómo la entendían los profetas, o el apóstol Pedro, o el apóstol Juan? ¿Cuál era su método? ¿Qué método usaban ellos? Bueno, cuando examinamos la Escritura nos damos cuenta de que más que usar un método, los hombres de Dios de la antigüedad poseían y mostraban en su personalidad virtudes que los ayudaba a ellos a entender las Escrituras correctamente. Una de las virtudes que exhibían en su conducta los hombres de Dios de la antigüedad era la fe. Los personajes bíblicos que escribieron libros, como por ejemplo Moisés, Esdras, Salomón, o los profetas como David, Isaías, Daniel, Ezequiel, o los apóstoles como Mateo, Pablo, Santiago y Pedro, todos fueron hombres de fe. Todos ellos tenían en común la virtud de la fe, o sea que ellos eran creyentes en Dios, eran hombres de fe a quienes Dios escogió para revelarles su voluntad y sus propósitos para una nación en particular, la nación de Israel. También su plan para la iglesia y para toda la humanidad, para todas las naciones. Los escritores bíblicos fueron obedientes a la voz de Dios, fueron hombres de fe, creían en Dios y tenían una relación y comunión íntima con Él. Dios mismo les habló. Dios les reveló a ellos las cosas concernientes a Él, a sus hechos, a su voluntad, a su personalidad y a sus propósitos. Los escritores bíblicos recibieron, aceptaron y obedecieron a la voz de Dios, es decir, a lo que Dios les comunicaba y les revelaba. Ellos confiaron en la voz de Dios, es decir, que tuvieron fe en lo que Dios les decía. Ellos llevaron una vida de fe en Dios. El escritor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 11 de su epístola, les dijo a aquellos creyentes que sin la fe era imposible agradar a Dios, que toda persona que se acercara a Dios tenía que creer que Dios existía y que Él recompensaría a quienes lo buscaran. Tenían que tener fe en Dios, es decir, que tenían que estar plenamente convencidos de que Él existía y de que Él en el futuro los recompensaría. Si no tenían esa fe, ellos no podían acercarse a Dios ni agradarle a Él. Eso lo enseñó el escritor de la carta a los Hebreos en el capítulo 11 de su epístola. Los hombres de Dios de la antigüedad tuvieron una vida de fe en Dios y estuvieron en comunión íntima con Él. Dios les habló y ellos se acercaron a Dios en reverencia, confianza y obediencia a su voz. Dios escogió a algunos hombres en la antigüedad para revelar su personalidad, su verdad, sus hechos, su voluntad y sus propósitos para el pueblo de Israel, para la iglesia y para toda la humanidad. Cuando los escritores bíblicos oían a la voz de Dios, la creían, tenían fe en ella y la obedecían. Así que la fe es muy importante para poder entender correctamente la palabra de Dios. Otra de las virtudes que tenían los hombres de Dios de la antigüedad, además de la fe, para poder entender correctamente la palabra de Dios, es tener al Espíritu Santo. Después que los escritores bíblicos habían oído la voz de Dios y la habían creído y obedecido, entonces el Espíritu de Dios venía sobre ellos. Y una de las muchas cosas que el Espíritu hacía en ellos era impulsarlos a escribir lo que Dios les había dicho. Es decir, el Espíritu de Dios los impulsaba a escribir. El apóstol Pablo, en su primera carta a los creyentes de la iglesia en Corinto, en el capítulo 2, les dijo a aquellos creyentes que las cosas que Dios les reveló a los apóstoles se las había revelado por medio del Espíritu Santo y que ellos las podían entender con la ayuda e iluminación del Espíritu de Dios. Y además, Pablo enseñó que los que no tenían el Espíritu de Dios no podían aceptar ni entender las cosas de Dios, porque a ellos les parecía una locura. Entonces nosotros vemos que los escritores bíblicos escribieron lo que escribieron porque además de tener fe en Dios, ellos tenían el Espíritu Santo. Si el Espíritu de Dios no hubiera estado en y con ellos, los escritores bíblicos jamás hubieran podido escribir los libros que finalmente escribieron. No habrían podido entender de una forma correcta lo que Dios les ordenaba escribir. También el apóstol Pedro dijo en su segunda epístola, en el capítulo 1, que lo que los profetas hablaron y escribieron fue lo que Dios mismo les comunicó, y que lo hicieron impulsados por el Espíritu de Dios. De modo que los escritores bíblicos, los profetas y apóstoles, tenían fe y tenían el Espíritu de Dios.
Pero además de tener fe y de tener al Espíritu Santo, ellos fueron obedientes a la voz de Dios. Ellos obedecían los mandatos divinos. La obediencia incondicional a Dios era otra de las virtudes que poseían los hombres de Dios de la antigüedad, y esa obediencia era otro elemento que los ayudaba a ellos a entender correctamente la palabra de Dios. La obediencia era necesaria para poder entender correctamente la palabra de Dios. El salmista que escribió el Salmo 111 habló de la necesidad de obedecer para poder entender de la siguiente manera. Leo el Salmo 111 tal cual como lo traduce la Nueva Versión Internacional. Dice así: Salmo 111. Aleluya, alabado sea el Señor. Alabaré al Señor con todo el corazón, en la asamblea, en compañía de los rectos. Grandes son las obras del Señor, estudiadas por los que en ellas se deleitan. Gloriosas y majestuosas son sus obras, su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. El Señor es clemente y compasivo. Da de comer a quienes le temen. Siempre recuerda su pacto. Ha mostrado a su pueblo el poder de sus obras, al darle la heredad de otras naciones. Las obras de sus manos son fieles y justas. Todos sus preceptos son dignos de confianza, inmutables por los siglos de los siglos, establecidos con fidelidad y rectitud. Pagó el precio del rescate de su pueblo y estableció su pacto para siempre. Su nombre es santo e imponente. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos. Su alabanza permanece para siempre. En el último versículo de este salmo que acabo de leer, el versículo 10, el salmista dijo que los que cumplían los preceptos de Dios tenían o demostraban un buen juicio o entendimiento, como lo traduce la versión Reina Valera 1960. También el salmista del Salmo 119 dio testimonio de cómo él pudo entender la palabra de Dios porque pudo guardar los mandamientos de Dios. Leo en el Salmo 119 los versículos del 97 al 105, tal cual como los traduce la NBI. Cuánto amo yo tu ley, todo el día medito en ella. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque me pertenecen para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque medito en tus estatutos. Tengo más entendimiento que los ancianos, porque obedezco tus preceptos. Aparto mis pies de toda mala senda para cumplir con tu palabra. No me desvío de tus juicios, porque tú mismo me instruyes. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel a mi boca. De tus preceptos adquiero entendimiento, por eso aborrezco toda senda de mentira. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En estos versículos vemos, entre otras cosas, como la obediencia a los mandamientos de Dios era inherente al correcto entendimiento de las Escrituras para el salmista. También el rey Salomón habló de la necesidad de obedecer para poder entender en el libro de Proverbios. Él aconsejó a los jóvenes a ser obedientes para que pudieran adquirir el conocimiento, la comprensión y la sabiduría de Dios. Voy a leer en el libro de Proverbios, capítulo 2, los versículos del 1 al 9, como los traduce la NBI. Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Él reserva su ayuda para la gente íntegra y protege a los de conducta intachable. Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. Entonces comprenderás la justicia y el derecho, la equidad y todo buen camino. Los hombres de Dios de la antigüedad fueron obedientes a la voz de Dios. Muchos de ellos
no comprendieron instantáneamente la totalidad de las cosas que Dios les revelaba. Y aunque ellos no comprendían todo al instante, sin embargo, eran obedientes, obedecían la voz de Dios. Y muchas veces sucedía que después, y solo después de haber obedecido la palabra de Dios, ellos lograban entender cosas que antes no habían podido comprender tan claramente. De manera que la obediencia era otro elemento necesario para poder entender correctamente la palabra de Dios. Otra de las virtudes que poseían y mostraban los hombres de Dios de la antigüedad era la constancia en la lectura y la meditación de las Sagradas Escrituras. Ya Dios le había mandado al pueblo de Israel que se grabaran en el corazón y en la mente las palabras que estaban escritas en la ley de Moisés, y que las repitieran a sus hijos y que hablaran de ellas a sus parientes cuando estuvieran en sus casas, cuando anduvieran por el camino, cuando se levantaran y cuando se acostaran, y también que las escribieran en los postes y en las puertas de sus casas. Dios estableció que los reyes que gobernarían sobre el pueblo de Israel debían leer todos los días una copia de la ley de Moisés. Dios le mandó a Josué que meditara todos los días en el libro de la ley. El salmista del Salmo 119 dijo que él meditaba día y noche en los mandamientos del Señor. El apóstol Pablo exhortó a su hermano Timoteo a que perseverara en la lectura de las Escrituras en 1 Timoteo capítulo 4, y eso implicaba también meditación. De modo que para poder interpretar la palabra de Dios correctamente es necesario tener estas virtudes que son tan importantes como la fe, que es la convicción plena de la existencia de Dios y la confianza en Él. Tener al Espíritu Santo morando en nosotros. Contar con la ayuda y la guía del Espíritu de Dios es imprescindible. La obediencia también es muy importante para poder entender cosas de la palabra de Dios que en algún momento no son tan claras para nosotros. Por eso es necesario que podamos ser obedientes. Y en último lugar, también es muy importante la constancia. Es necesario que nosotros podamos ser constantes en la lectura y la meditación de las Sagradas Escrituras. Todas estas virtudes las poseyeron los hombres quienes tuvieron el privilegio de escribir los libros que hoy conforman la Biblia. Y esas virtudes los ayudaban a ellos a entender correctamente lo que Dios les comunicaba y lo que les ordenaba escribir. Y estas mismas virtudes pueden ayudarnos a nosotros el día de hoy a entender correctamente la palabra de Dios. Si nosotros nos preguntamos, ¿por qué es importante entender correctamente las Escrituras? ¿Por qué es importante entender correctamente la Biblia? Porque no podemos escapar del hecho de que en la Biblia hay pasajes difíciles de entender y que si no procuramos entenderlos correctamente, podemos tergiversarlos o malinterpretarlos. Según el apóstol Pedro, el destino final de aquellos que tergiversan y malinterpretan las Escrituras es la perdición, es el infierno. Así lo dijo el apóstol Pedro en su segunda carta en el capítulo 3 y versículo 16. Debemos procurar entender correctamente la Escritura porque el Señor Jesucristo dijo que esto era importante. Cuando el Señor Jesucristo les estaba hablando a sus discípulos acerca de las señales que indicarían su venida y el fin del mundo, Él les dijo a ellos que cuando leyeran la profecía acerca del horrible sacrilegio escrita en el libro del profeta Daniel, que la entendieran correctamente. El Señor quería que las personas que leían las profecías, que las entendieran bien, que las entendieran correctamente. Y esto porque quizá algunos en aquella época que leían las profecías escritas en el libro del profeta Daniel no las entendían bien o quizá las malinterpretaban. Tal vez muchos de los que leían las Escrituras en esa época y específicamente las profecías no las entendían correctamente. Pero el Señor quería que las personas que tuvieran la oportunidad de leer las Escrituras y específicamente las profecías, que las entendieran correctamente. Por eso Él mandó leerlas y entenderlas allí en Mateo 24. Mandó leerlas y entenderlas porque el Señor sabía que para las personas de aquella época habían pasajes de las Escrituras que eran difíciles de entender. Y asimismo hoy hay pasajes en las Escrituras que son difíciles de entender para nosotros y que para poder entenderlos y aplicarlos en su correcto contexto es necesario poseer
tener estas virtudes tan importantes que le he mencionado antes, virtudes como la fe, tener al Espíritu Santo morando en nosotros, ser obedientes a los mandamientos de Dios, a los mandamientos de la palabra de Dios escrita, y también la constancia en la lectura y la meditación de las Sagradas Escrituras. Estas virtudes nos ayudan a entender la palabra de Dios de una manera correcta, de una manera sencilla, de una manera gramaticalmente literal y natural, respetando las distintas leyes y reglas gramaticales de cualquier idioma o lenguaje, tanto verbal como escrito. Estas virtudes nos persuaden de lo que es el sentido correcto de entender las Escrituras y nos previene de la posibilidad de caer en errores de interpretación y en sentidos equivocados de entender los pasajes de la palabra de Dios. De esta manera, vuelvo a formular entonces la misma pregunta que hice antes en esta exposición hace un momento, y es: ¿por qué razón es importante entender las Escrituras correctamente? Y mencioné que era importante por la realidad, por el hecho de que esa posibilidad está aún latente en el día de hoy. Es decir, es importante por el hecho de que podemos tergiversarlos o malinterpretarlos. Y según escribió el apóstol Pedro, el destino final de los que hacen eso, de los que tuercen las Escrituras, es la fatalidad, es la perdición. También mencioné que es importante entender las Escrituras correctamente, sencillamente porque el Señor Jesucristo enseñó que eso era importante. Ya Dios le había mandado al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, cuando ellos estaban próximos a poseer la tierra de Canaán, que pusieran por obra sus estatutos, que cumplieran sus mandamientos y que no le añadieran ni disminuyeran de las palabras que Él les había comunicado. Eso lo podemos encontrar en el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 4, versículos 1 y 2. El varón Agur les recordó a los lectores, a los jóvenes lectores en el libro de Proverbios, en el capítulo número 30 y versículo 6, este mismo mandamiento de no añadir nada a las palabras de Dios. El apóstol Juan le advirtió a todos los oidores y lectores del libro de Apocalipsis que si alguno le añadía palabras al libro de Apocalipsis, Dios le añadiría a esa persona las plagas que estaban escritas en ese libro de Apocalipsis. Y que si alguno le quitaba palabras a este libro de Apocalipsis, Dios quitaría su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa. Es decir, que Dios no permitirá que esa persona que tuerce su palabra, que malinterpreta su palabra, tenga parte alguna del árbol de la vida y de la ciudad santa, es decir, del paraíso, del cielo mismo de Dios. Así lo dijo el apóstol Juan en el libro del Apocalipsis, en el capítulo número 22, en los versículos 18 y 19. Tal parece que en aquella época, en la época del apóstol Juan, ya sucedía que algunas personas le añadían a los escritos apostólicos y también le quitaban palabras a las cartas de los apóstoles para así cambiar su significado y así entonces poder engañar a las personas que los oían. De manera que vemos que desde los tiempos antiguos habían falsos maestros que adulteraban las Sagradas Escrituras y había también quienes eran engañados por esos falsos maestros. Habían personas que por causa de la negligencia, la inconstancia y la incredulidad no entendían correctamente las Escrituras y entonces las tergiversaban, es decir, falsificaban las palabras de Dios. Y eso lo hacían para su propia perdición. De manera que la posibilidad de no entender, o peor aún, entender equivocadamente la Biblia está latente aún el día de hoy. Y es un peligro porque las consecuencias que vienen por hacer eso son muy lamentables. Las consecuencias son la fatalidad y el juicio de Dios, la perdición eterna. Así que la importancia de entender la palabra de Dios, es decir, interpretarla correctamente, es un tema que se menciona repetidas veces en las páginas de las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es uno de los grandes temas, es sin duda uno de los grandes temas que contiene la palabra de Dios. La necesidad de entender el mensaje del Evangelio, es decir, entenderlo de una correcta forma,
fue un asunto que emplazó el Señor Jesucristo en la mayoría de sus enseñanzas. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús comunicó el primer sermón del monte que quedó registrado en el Evangelio según Mateo, desde el capítulo número 5 hasta el final del capítulo número 7, allí el Señor les enseñó a los judíos que le oían lo que era la interpretación correcta de la ley. Según lo que enseñó el Señor Jesús, la ley no solo se aplicaba a los pecados y delitos externos, sino también a los pecados que las personas cometían en su interior, es decir, en su mente y en su corazón. La ley no solo inculpaba a las personas por los pecados y delitos externos, sino que también exponía y revelaba lo que era la verdadera condición del corazón y la mente de las personas. La ley se enfocaba tanto en lo externo como en lo interno, tanto en lo visible como en lo invisible, tanto en lo material como en lo espiritual. Otro ejemplo de que el Señor Jesucristo introdujo tácitamente la importancia de entender las Escrituras correctamente lo encontramos descrito en la parábola del sembrador, es decir, en la interpretación correcta de esa parábola. Allí el Señor Jesús les explicó a sus discípulos que cuando alguien oía la palabra acerca del reino y no la entendía, entonces sucedía que venía el maligno y le arrebataba a esa persona la palabra que había sido sembrada en su corazón. Esto nosotros lo podemos encontrar en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 3 y versículo 19. Allí el Señor habló acerca de personas que por no haber entendido las palabras de Dios correctamente, entonces el enemigo, el maligno, el diablo, venía y le quitaba lo que había sido sembrado en el corazón de esa persona. Y esto sucedía antes de la época de nuestro Señor, sucedió durante la época de nuestro Señor y sucede aún el día de hoy, tristemente. Y es por esta razón es que nosotros debemos procurar entender correctamente la palabra de Dios. Los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo también advirtieron a los creyentes acerca de esta importante realidad y enfatizaron la necesidad de entender las Escrituras correctamente, porque sabían y admitían que habían cosas en las Escrituras que eran difíciles de entender. Y si hubiese sido lo contrario, es decir, si hubiese sido que los creyentes ya podían entender todos los pasajes, temas y doctrinas de las Escrituras, si hubiese sido que los creyentes ya podían interpretar todo bien de una manera automática o instantánea, ni nuestro Señor ni sus apóstoles nos habrían exhortado a entender las Escrituras correctamente. Pero nuestro Señor y sus apóstoles nos advierten de los peligros y las consecuencias de tergiversar las Sagradas Escrituras. Nos animan a interpretarlas correctamente y nos muestran las bondades y las bendiciones que recibimos cuando entendemos y aplicamos las Escrituras correctamente. Es obvio que en nuestra sociedad moderna y en la mayoría de las iglesias no se enfatiza ni se valora la importancia de la correcta interpretación de la Biblia. La mayoría de las personas no ven la necesidad que hay en el día de hoy de poder discernir entre lo que es correcto y lo que está equivocado. No se ven en la necesidad de poder diferenciar entre lo que es mentira y lo que es verdad, y entre lo que es erróneo y lo que es correcto. Para la mayoría esto no vale para nada. A la mayoría de la gente cree que esto no les sirve de nada. Muchos han elegido deliberadamente no enfocarse en esta importante realidad, creyendo equivocadamente que ya entienden la Biblia correctamente o que no van a hacer en algún momento interpretaciones erradas de las Escrituras. Pero los peligros y las consecuencias de hacer eso están aún latentes el día de hoy. Nosotros tenemos la elección. Podemos elegir interpretar las Escrituras correctamente y podemos elegir tergiversarlas y cambiar su significado pensando que será para nuestro propio provecho. Pero no será para nuestro propio provecho. Las consecuencias de esto son el juicio y la perdición eterna en el infierno. Y de nuevo, surge la pregunta: ¿podemos nosotros en el día de hoy entender las Sagradas Escrituras correctamente? Y la respuesta a esta pregunta es un enfático sí. Por supuesto que nosotros podemos entender las Escrituras correctamente. ¿Por qué? Primero, porque siempre fue la intención de Dios que el ser humano entendiera de una manera sana y correcta el mensaje que Él quería comunicarles. Dios siempre quiso que los receptores de su revelación se apegaran
se ajustaran a lo que Él ya les había revelado antes. Esta verdad quedó expresada en las Escrituras tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, portavoces del mensaje de Dios como Moisés, Samuel, David, Salomón, Isaías y Jeremías o Ezequiel, y en el Nuevo Testamento como el apóstol Pedro, el apóstol Juan o el apóstol Pablo, siempre exhortaron al pueblo y a aquellos a quienes dirigían sus mensajes, sus escritos, a apegarse, a permanecer, a no apartarse de lo que ya estaba escrito, es decir, a las sagradas escrituras reveladas y a los mandamientos y las revelaciones contenidas en ellas. Y aunque es cierto que ellos reconocieron que habían cosas de las escrituras que eran difíciles de entender, sin embargo siempre reconocieron también que estas cosas difíciles podían llegar a entenderse o entenderlas con la ayuda y la guía del Espíritu de Dios, con la fe en la persona de Cristo, con la obediencia a aquellas cosas de la Escritura que ya entendían y con la constancia en la lectura y la meditación de las Sagradas Escrituras, y prestando y poniendo toda la atención en las cosas que están escritas en la palabra de Dios, la Biblia. Cuando uno se pregunta, bueno, ¿por qué razón algunas personas de la época de Jesús, a pesar de que tuvieron la oportunidad de escuchar la palabra de Dios de boca del mismo Jesús, no creyeron? ¿Por qué no creyeron? Jesús dijo la razón por la que esas personas no creían. Y la razón era porque no entendían. Y si nos preguntamos, bueno, ¿por qué no entendían? Jesús dijo que esas personas no entendían porque el corazón de ellos se había vuelto insensible, se les había endurecido el corazón. Es decir, que ellos, aunque procuraban oír el mensaje que proclamaba Jesús, antes de oír, ya habían decidido no creer. Ellos oían a Jesús cuando hablaba, sí, pero no le creían. Es decir, que no le prestaban atención a lo que Él les decía. Ellos oían, sí, pero oían para no creer, oían para contradecir y para rechazar en sus corazones al Señor Jesucristo. El corazón de ellos estaba predispuesto para no creer ni recibir el mensaje de la palabra de Dios que les comunicaba Jesús. Y si nosotros nos preguntamos, bueno, ¿por qué razón esas personas mostraron esa actitud hacia Jesús y su mensaje? Jesús dijo que esas personas mostraron esa actitud hacia Él porque ya la habían mostrado hacia las Sagradas Escrituras. Ellos tenían las Escrituras, es decir, las palabras de Dios escritas, y aunque las leían todos los días, no las creían. No tenían fe en Dios conforme a la revelación de las Escrituras. No tenían al Espíritu Santo morando en ellos. No habían sido obedientes a los mandamientos de Dios que estaban escritos en la ley de Moisés. No habían sido constantes en la lectura y la meditación de las Sagradas Escrituras, de tal manera que habían llegado al punto de no entenderlas o entenderlas de una manera equivocada. Esto lo podemos nosotros comprobar observando lo que está escrito en pasajes como los siguientes: Isaías 6, del 9 al 10, Isaías 48, 18, Mateo 13, del 14 al 15. Y eso se refería a que la mayoría de ellos no creían las Escrituras o las entendían de una manera equivocada. Lo podemos comprobar en pasajes como por ejemplo Mateo 22, 29, Juan 5 del 39 al 47, Hechos 28 del 25 al 27, 2 Corintios 3 del 14 al 16 y Hebreos 4 del 1 al 3. De tal manera que cuando Jesús vino e hizo su aparición al pueblo de Israel, proclamando el mensaje acerca del reino, que ya estaba profetizado en las Escrituras del Antiguo Testamento, y anunciando que las profecías se habían cumplido en él, no le creyeron y lo rechazaron, porque ya ellos habían elegido no creer en las Sagradas Escrituras, y algunos que decían creerlas, en realidad las malinterpretaban. Fue trágico para los judíos de la época de Jesús el tener las Escrituras y no poder entenderlas correctamente. Y hoy día es trágico ver cómo muchas personas del mundo religioso de hoy, aunque tienen la Biblia, no la interpretan correctamente. Hoy día
Existen asociaciones y organizaciones que profesan creer y aceptar toda la Biblia. Pero cuando uno examina cuidadosamente los mensajes de sus voceros, mensajes tanto verbales como escritos, y cuando uno examina sus obras, nos damos cuenta de que esas organizaciones creen solo algunas porciones de la Sagrada Escritura, y esas porciones son las que usan siempre en sus mensajes y actividades. No consideran todo lo que está escrito y mucho menos los textos bíblicos que de manera tan clara y contundente exponen sus propios errores, prejuicios y suposiciones que afectan todo lo que es su trato y entendimiento de la Biblia. También se mueven intereses económicos y financieros que condicionan y afectan la manera como estas organizaciones interpretan la Biblia. Los testigos de Jehová, la Iglesia Católica, los mormones, los adventistas, los islamistas y los diversos grupos denominacionales del movimiento evangélico, como los carismáticos o los pentecostales, son organizaciones que se mueven por intereses monetarios. Ellos dicen que su organización no tiene como finalidad el lucro, pero el resultado final termina demostrando todo lo contrario. Esas organizaciones hacen inversiones multimillonarias y anualmente el balance de sus ingresos alcanza grandes sumas de dinero. Son organizaciones que están procurando siempre entrar y someterse al orden mundial internacional establecido por el ser humano corrupto. Más que procurar entrar, ellos están comprometidos con el nuevo orden gubernamental del ser humano caído, un orden corrupto, donde hacen leyes torcidas, donde el centro de todo es el ser humano que está corrompido moralmente y delante de Dios son una blasfemia y una abominación. Estas organizaciones religiosas están fascinadas con el nuevo orden mundial, fascinadas con la tecnología, el dinero y la vida moderna de autocomplacencia, hacia lo cual guían a todas las personas que se unen a su movimiento. Están comprometidas con la buena vida que ofrece el sistema mundial imperante actualmente, pero que delante de Dios es una vida de autocomplacencia, de error y de perdición. Además, estas organizaciones tienen una interpretación errónea de la Biblia, lo que significa que tienen una doctrina equivocada. Tienen un conjunto de creencias erráticos que ciertamente han sido tomadas de la Biblia, pero de una Biblia que ha sido trágicamente malentendida, mal interpretada y en algunos casos, desgraciadamente, adulterada o tergiversada. Ya hemos examinado completa y cuidadosamente los orígenes de esas organizaciones y de esos movimientos religiosos, sus orígenes, sus creencias, sus actividades, y a la única conclusión a la que llegamos es que no son organizaciones que provengan de Dios. No son organizaciones que nos comuniquen y nos muestren la verdadera vida cristiana y al verdadero Señor Jesucristo, sino que tienen sus bases en el error doctrinal y como finalidad el sistema mundial corrupto, el cual gobierna Satanás con todas sus legiones de demonios. Quizá usted que me está escuchando, que escucha esta exposición, es miembro o tiene apego o cercanía a alguna de estas organizaciones religiosas que yo he mencionado. Quizá usted sea una persona honesta. Quizá usted es una persona sincera y desinteresada. Quizá usted no recibe dinero de ninguna de estas organizaciones religiosas y es sincera en su servicio y devoción a Dios. Pero permítame decirle con todo el respeto que usted se merece que si usted tiene la doctrina de los testigos de Jehová, usted está en el error. Si usted tiene doctrina católica, usted está en el error. Si usted tiene doctrina mormona, usted está en el error. Si usted tiene doctrina islamista, usted está en el error. Si usted tiene doctrina adventista, usted está en el error. Si usted tiene doctrina pentecostal o carismática, usted está en el error. No importa quién usted sea, si usted ha sido instruido por alguna denominación perteneciente a estos grupos religiosos que le he mencionado, usted tiene doctrina equivocada, está en el error y está adorando a un Dios falso. Usted puede ser una persona honesta y sincera, pero puede estar honesta y sinceramente equivocado.
Cada uno de estos grupos religiosos le hacen creer a sus miembros y a todos los que le enseñan su doctrina que ellos están en la verdad, que están en lo correcto, que están en el camino correcto, que su doctrina es la doctrina correcta. Pero la verdad demuestra todo lo contrario. Ellos engañan a la gente con milagros falsos, lenguas falsas, unción falsa, falsa manifestación del Espíritu Santo, que en realidad es manifestación de poder demoníaco, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, falsas enseñanzas, creencias falsas, con cruzadas de milagros, campañas de reprensión y expulsión de demonios. En sus actividades atan, reprenden y expulsan demonios, reparten la unción, imponen las manos, hacen entretenimiento, magia, brujería, espiritismo, gritan, saltan, bailan. También hacen una especie de mezcla religiosa horrorosa, en la que tratan de entremezclar cristianismo con hinduismo, cristianismo con islamismo, cristianismo con judaísmo y cristianismo con budismo. También tratan de mezclar el cristianismo con ideologías humanas y políticas como el nacionalismo, el humanismo, el naturalismo, el relativismo, el capitalismo, el marxismo, el socialismo, el populismo, el segregacionismo, el secularismo, etc. Estos grupos religiosos tienen toda una doctrina equivocada donde reinan el error, la distorsión y la confusión. En esos grupos religiosos y en esos ambientes prevalece el orden humano por encima del orden divino, tal cual como está escrito en la Biblia. Tienen una adoración falsa, lo que significa que su adoración es demoníaca y satánica. Ninguna persona que siga alguna de esas formas de adoración y servicio está adorando y sirviendo al verdadero Dios de las Escrituras, sino a un Dios falso. Por el simple hecho de que el Estado le haya otorgado el derecho o el permiso de establecer iglesias, institutos, seminarios o facultades de teología, no significa que esas organizaciones provengan de Dios. Por el hecho de que tengan edificios y locales grandes y lujosos en las principales ciudades del país, eso no significa que esas organizaciones provengan de Dios. Por el hecho de que millones de personas sigan y se involucren en esos movimientos religiosos, eso no significa que provengan de Dios, ni que estén en la verdad. Por la historia escrita sabemos que la verdad no reside en las grandes mayorías, sino en la minoría. Sabemos que siempre es un grupo minoritario de personas las que hallan y aman la verdad y no la mayoría. De hecho, a la mayoría de las personas en el mundo actual no les importa conocer la verdad, no les importa salir y escapar del error y el engaño del mundo controlado por Satanás y sus demonios, sino que están interesados en su propio bienestar personal, familiar, económico, emocional y social. Lo que la mayoría de las personas en nuestro mundo actual busca es el éxito y la prosperidad. Salir hacia adelante, dicen ellos. Están interesados en vivir la buena vida que el mundo les ofrece, ignorando el alto costo de eso, que es vivir bien en el mundo, pero sin conocer al Dios verdadero, sin conocer la verdad, sin tener la verdad que pueda asegurar el destino eterno de sus almas inmortales. Una gran insensatez. La mayoría ignora que todo lo que les ofrece el sistema mundial, la religión, el dinero, el sexo inmoral, la moda, los deportes, la música, la comida, la vida en familia, el trabajo, el entretenimiento, todas esas cosas son usadas por Satanás y sus demonios para entretener y distraer la atención de las personas para que no se interesen en buscar de conocer al verdadero Dios, tal cual como está escrito en la Biblia. Y esos grupos religiosos que le he mencionado distraen la atención de las personas hacia una forma de servicio y adoración falsa, hacia un Dios falso debido a que tienen doctrina equivocada por causa de una mala interpretación de la Biblia. Todos estos grupos religiosos, los testigos de Jehová, la Iglesia Católica, los islamistas, los adventistas, los mormones, los libres, los pentecostales, tienen graves errores en su interpretación de la Biblia. Y esos errores, en muchos casos, ocurren como resultado de una interpretación involuntaria de la Biblia, de una malinterpretación involuntaria de la Biblia.
Pero en muchos casos también ocurren esos errores por una malinterpretación voluntaria de la Biblia. Es decir, que ellos tuercen las escrituras a propósito para poder lograr sus objetivos. Muchas de esas organizaciones religiosas saben lo que están haciendo cuando enseñan doctrina equivocada en sus institutos, en sus seminarios, en sus academias, en sus aulas de clases. Pero aún así lo siguen haciendo, no los corrigen. No están dispuestos ni interesados en corregir sus errores de interpretación. En la directiva y la gerencia general de estas organizaciones lo que predomina es un espíritu de altivez, arrogancia, orgullo, prepotencia y sobradez. No va a escuchar usted que el director o el presidente de alguna de estas organizaciones vaya a invitar a los miembros y allegados de su organización a una nueva reinterpretación de la Biblia. Nunca lo va a encontrar usted, nunca lo va a escuchar ni lo va a ver. Hasta ahora ninguno de los dueños, presidentes o directores de estas organizaciones ha ordenado o promovido una revisión y reinterpretación de los métodos que usan para interpretar la Biblia. Y puesto que no han hecho eso, el resultado final de sus interpretaciones es incorrecto, debido a que manejan métodos de interpretación incorrectos. Por tanto, la doctrina que tienen y comunican es errónea. La supuesta vida cristiana que viven, la supuesta devoción y comunión que practican y la supuesta adoración y servicio que desean transmitir son erróneos. Los conceptos bíblicos que comunican son erróneos. Nosotros tenemos que predicar conforme a lo que está escrito en la Biblia. Tenemos que hablar bíblicamente, sí, pero tenemos que tener cuidado, porque podemos hablar y predicar bíblicamente. Podemos comunicar ideas y conceptos bíblicos, pero aún así estos conceptos pueden ser erróneos si es que surgen como resultado de una interpretación errónea, un entendimiento incorrecto de las Escrituras. Por eso es que nosotros tenemos que estar en la disposición, no solo de leer y estudiar las Escrituras, sino también de constantemente revisar y examinar si nuestro entendimiento o conclusiones acerca de cualquier tema doctrinal de la Biblia es correcto. Si nuestras conclusiones surgen como resultado de una correcta interpretación de la Biblia, tenemos que asegurarnos que los conceptos que estamos comunicando en realidad se ajustan a textos de la Biblia que han sido leídos, analizados, estudiados y entendidos en su correcto contexto. Como creyentes genuinos, tenemos que estar constantemente en una actitud que muestre nuestra disposición y deber de revisar si nuestra doctrina es correcta, y si es que hay algún concepto equivocado, estar en la disposición y el deber de admitir y de corregir el error. Esta fue una exposición presentada por Gerson Guillén. Le invitamos para que nos acompañe en la próxima ocasión que nos encontremos aquí en ETSE, en la exposición de textos de la Sagrada Escritura.